francés, en hebreo, en chino. ¿En qué idioma cree que usted le hablaba? ¿Habrá un idioma celestial que no conocemos? La Biblia dice que venía, ¿verdad? Dios dice que venía a hablar con Adán. ¿Dónde le hablaba? ¿Le hablaba dónde? En su espíritu. Adán era un hombre espiritual, pero también tenía un cuerpo terrenal. Pero en Adán no había pecado, ¿sí? Entonces Dios se podía comunicar en Adán a través de su espíritu y hablaba con Adán. Pero cuando Adán peca, falla, ¿dónde escucha a Dios? Ya no lo escucha dentro de él, en su espíritu, lo escucha fuera de él. Y entonces Adán tuvo miedo, no por lo que había sucedido, sino porque esa voz no la había escuchado antes fuera de él. ¿Sí? ¿Qué has hecho? Tuve miedo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque estaba desnudo. ¿Y quién le dijo que estaba desnudo? ¿Sí? Entonces, de ahí parte entonces que el hombre fue expulsado del Edén. Entonces viene el segundo Adán, que es Cristo Jesús, ¿verdad? A recuperar en la legalidad lo que el primer Adán había perdido. Y como recupera todo el segundo Adán, eso todo es impartido en el cuerpo, en su iglesia, en usted y en mí, para entonces poder terminar el trabajo que a Adán se le asignó. ¿Sí? Usted y yo. Entonces, quiere decir que hay una riqueza en usted y en mí. Y ese es el tema que voy a hablar hoy. Las riquezas en los santos. ¿Sí? ¿Ve? La intención de Dios. Todo tenía un plan y un propósito. La caída del hombre no lo tomó por sorpresa. Y decir, hay un paréntesis a ver qué voy a hacer. No. Él ya tenía designado todo, porque dice, desde antes de la fundación del mundo el Cordero fue inmolado. Ya tenía un plan. A veces nos cuesta, en nuestra mente natural nos cuesta entender que desde el principio donde estaba Dios, pero Dios también ya estaba en el final de todo lo que Él creó. Pero en lo físico, en lo visible, hay un proceso. Entonces, Dios, Jesús, a través de lo que Él ganó en la cruz, nos encomienda a la iglesia a terminar el trabajo que a Adán había sido encomendado, esa posición. ¿Sí? Por eso, usted y yo somos valiosos y Dios nos salvó para un trabajo, ¿sí? Para representarlo a Él. ¿Sí? Por eso vemos que Pablo, si vamos ahí en Efesios, vamos a su Biblia, Efesios capítulo 1, verso 17 al 18. Espero en Dios que quiero ir lento para poder explicar y poder ser entendible lo que quiero. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 1, verso 17 al 18. Pablo estaba entendido en esto, dice, para entender un poco del 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, está hablando a los Éfesos, al lugar de Efesios, Éfesos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria,
Sí, dar gracias por nosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo oraba? ¿Qué es lo que Pablo se le había revelado y qué Pablo quería impartir en los Éfesos y en nosotros? Dice, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de quién, de Él, de Dios, ¿verdad? Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis, dice, cuál es la esperanza a la que el Dios os ha llamado. ¿Sí? ¿Cuál esperanza Dios nos ha llamado? ¿Cuál es? Dice, Pablo estaba interesado en que la iglesia supiera esa esperanza, que esa esperanza está arraigada en lo que Cristo hizo en la cruz, en el futuro, pero que esa esperanza nunca se terminará. ¿Por qué? ¿Qué? Porque esa esperanza está arraigada en Dios mismo. ¿Sí? Dice, quiero que sepan que esa esperanza que Dios a la que los ha llamado a una vida eterna, yo quiero que la sepan. A la que Él nos ha llamado, dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tres palabras, dice, hay una riqueza en los santos que Dios ha depositado en ustedes, que es la vida de Cristo mismo en ustedes, pero ¿cuál es otra riqueza? Que ustedes son una herencia para el Dios mismo. Usted y yo tenemos una herencia, una riqueza en nosotros, que es la vida de Cristo en nosotros. Por eso, cada vez que nos reunimos, usted tiene algo valioso, una riqueza que me edifica a mí. ¿Sí? Entonces Pablo entendía que la gracia de Dios se imparte individual. ¿Sí? Dios ha impartido gracia individualmente en nosotros. Él la ha depositado. Por eso Pablo dice, en cada de vosotros Dios ha puesto una medida de gracia, una medida de fe. ¿Sí? En cada de ustedes Dios puso un don que me va a edificar, que es necesario para mí. ¿Sí? Yo no puedo subirme aquí y cantar. No tengo esa voz. No, Dios no me ha dado ese don. Pero a Tec le dio ese don, le dio esa voz. ¿Sí? Esa voz, él tiene algo, es algún don, una riqueza que me edifica. Otro tiene un don de cuidar a un niño, de servir, una sonrisa, algo, una sabiduría, enseñanza. Dios puso algo en cada uno de nosotros que esa riqueza de Cristo nos hace, ¿sí? Nos hace que el cuerpo sea edificado. Entonces, Pablo entendía que Dios había puesto un don de gracia en cada uno de nosotros, pero también entendía que la iglesia tiene que ser edificada corporativamente. ¿Sí? Aunque Dios ha puesto un don en mí, ese don no es para mí. Ese don es para edificar a la iglesia. ¿Sí? Entonces, Dios nos salva individualmente, nos da una gracia individualmente, pero edifica corporal. Entonces, todos nos necesitamos. Podemos vivir, entonces Pablo entendía que vivir la vida de Cristo es una experiencia personal. Todos tenemos una experiencia personal con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de nosotros. Y tenemos una experiencia personal. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos, Dios está con nosotros. Podemos orar en nuestra casa, en nuestro carro, donde sea, Dios está con nosotros. ¿Verdad? Es una experiencia personal. Pero vivir la vida en Cristo es una vivencia corporal. ¿Por qué? Porque Dios nos encomienda a la iglesia, ¿sí? No nada más a toda la iglesia, ¿sí? Con un propósito, con una fe, un solo Dios. ¿A qué? A presentarlo en todo lugar donde usted y yo estemos. ¿Verdad que sí?
Entonces, Pablo oraba, vemos que Dios nos dio un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que entonces Dios nos alumbrara los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para poder qué? Para poder entender el todo de Cristo. Por eso, todo es de Dios, pero es expresado a través de los santos, a través de usted y de mí. ¿Verdad? ¿Ven? Si vemos que el pastor en su ponencia el domingo pasado habló de la cruz de Cristo, ¿verdad? Todo lo que Cristo ganó en la cruz, ¿verdad? Nos redimió, nos salvó, nos perdonó, nos justificó, ¿sí? Todo eso lo ganó en la cruz, ¿sí? Pero ¿dónde toda esa riqueza la deposita? En los santos, en usted y en mí, ¿sí? Depositó la justificación, el perdón, ¿sí? Nos rescató, pagó un precio para que nosotros pudiéramos entonces representarlo en esta tierra. Así que, entonces Dios en cada santo deposita una riqueza, que es la vida de Él en cada uno de nosotros. Pero Dios edifica corporalmente. Y vemos que Pablo nos los enseña. En Efesios, vamos en Efesios 3:17, Pablo ora, lo vemos aquí. Y si usted lo va allí, ok. En Efesios 3:17, Pablo vemos que él entiende que es individual, pero también es corporal. Y él oraba, dice, para que habitara Cristo por la fe en nuestros corazones. Ahí en ese versículo, en ese Efesios 3:17 al 18. Dice, ¿para qué oraba? Para que sepáis plenamente y fueras capaces de comprender, dice, con todos los santos. Está hablando ya de un cuerpo, ¿sí? De un organismo vivo. Y si vamos a Efesios 4, del 11 al 13, ahí Pablo está hablando de un desarrollo orgánico ya, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos que Dios entonces da dones, ¿sí? Establece apóstoles, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué Él da esos dones? Dice, para que edificar a los santos. ¿Para qué? Para que todos lleguen, ¿verdad? En otras palabras, para que todos lleguen a conocer un proceso para poder conocer a quién. A Cristo, porque tenemos una medida, ¿verdad? Para que todos lleguen a qué? A la estatura, ¿verdad que sí? Entonces, el ministerio quíntuple entonces tenía una tarea, una función de que toda la iglesia conociera de Jesucristo, de Dios. ¿Cuál fue el fin de Pablo? Dice, para que todos, en el verso 13, si ve en Efesios 4 al 13, dice, ¿cuál era el fin del conocimiento? Dice, para que todos, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿No? Todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de su Hijo. Lo que Pablo está diciendo aquí, está enseñando, dice, aunque tengamos toda la vida de Cristo en nuestro espíritu, porque en Cristo estamos completos. ¿Cuánto lo creen? ¿Verdad que sí? La Biblia lo dice, que en Cristo estamos completos y no nos falta nada. ¿Verdad? Pero no lo conocemos todo. No lo entendemos todo. Y por eso la intención
de Jesús y lo que Dios le reveló a Pablo era que los maestros, apóstoles tenían que enseñar de Cristo, de las doctrinas de su gracia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y estamos trabajando en eso, en la unidad, no en estar juntos, porque muchas veces se hacen cosas y estamos juntos, pero eso no quiere decir que haya unidad. ¿Sí? Porque cada persona o cada vez hacemos cosas para que la gente sea a veces vista bien o exaltada, pero no para que Cristo sea honrado y glorificado. ¿Sí? Y ahí es donde Pablo está trabajando, ¿sí? En esa área. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Él. Aunque tengamos todo en nosotros, nos hace falta conocimiento, ¿verdad? Por eso no podemos expresar, entonces vamos a expresar lo que nosotros conocemos nada más. ¿Eh? No podemos ir más allá de lo que sabemos. ¿Verdad que no? No podemos. No podemos operar y ir más allá de lo que conocemos y sabemos. ¿Eh? Yo no puedo llegar y operar a alguien del corazón, porque no conozco, ni entiendo, ni sé esa rama. Soy ignorante ahí. Y si lo hago, ¿qué va a hacer? Nadie se va a querer dejar. Otra, muerte segura. Entonces, para que una persona pueda hacer eso, necesita ser enseñado, ser entrenado y pasar tiempo para entonces poder hacerlo. ¿Verdad? Entonces siempre, aunque tengamos, hermano, todo, Pablo entendía, dice, tienen todo lo de Dios, toda la vida de Dios está en ustedes, pero van a funcionar de acuerdo a lo que saben y entienden de esa vida que está dentro de ustedes. Por eso es necesario conocer cada vez más de Él. ¿Eh? Y no está hablando de salvación. Está hablando de conocimiento, ya que usted y yo somos salvados. ¿Sí? Un ejemplo. Esta persona hablaba de sus limitaciones, que no conoce mucho. Es salvo, pero no conoce mucho de la obra de gracia que Cristo hizo en la cruz. Hablaba de mí. Para esa persona, la salvación en Cristo es una promesa. Es una promesa, nada más. En otras palabras, Dios nos salva, nos trae del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero todavía no somos salvos. Para él piensa que no somos salvos. Estamos en una prueba. La salvación va a depender de lo que yo hago, cómo me comporto, ¿sí? Y todavía cuando me muera, no voy a saber si soy salvo hasta que llegue con Cristo. Y Él va a decidir si soy salvo, si hice lo suficiente para ser salvo o no. Si no hice lo suficiente, no soy salvo. Si hice lo suficiente, entonces soy salvo. Esa es su creencia. Ama a Dios. No estoy juzgando su salvación. Él ama a Dios. Él es salvo, pero está limitado. Está operando en una limitación de realmente el conocimiento de la verdad presente en Cristo. ¿Sí? Y eso no lo deja disfrutar en verdad la libertad que tenemos en Cristo y la esperanza y la confianza a lo que Él nos ha llamado. ¿Sí? Entonces, yo entiendo y le dije, me perdonas, pero yo creo de otra manera. ¿Sí?
Si Cristo en la cruz pagó el precio, me escogió, me llamó, ¿sí? Y ya me perdonó, es que ya tengo la vida eterna aquí ya. Yo ya la tengo, la vida eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dije, si Dios te llama, pero no eres salvo todavía, no tienes la vida eterna, entonces tú estás operando en la ley, porque estás trabajando por obras. Porque entonces va a depender tu salvación, depende a lo que tú hagas. Y si hacemos depende a lo que no, entonces nadie será salvo. La Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por gracia, no por obras. Gracia. Y luego dice, y para que nadie se gloríe, esto es un don de Dios. Para que nadie diga que yo hice algo, hice otro. No, dice, para que nadie se gloríe, no es por obra, sino es por un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Sí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, sí, la diferencia, ¿verdad? Operamos en un conocimiento diferente. Entonces, cuando usted y yo tenemos un conocimiento diferente, disfrutamos de esa salvación, disfrutamos de Cristo, nos gloriamos en Cristo, obedecemos por fe y en amor, no por imposición. Esa es otra cosa, que a veces se obedece por imposición. ¿Por qué? Porque si no me voy a perder, porque si no, no voy a ganar esto, porque si no voy a ser condenado. No, cuando ahora entiendo, yo obedezco en fe y en amor. Es diferente. Es diferente. Obedecer en fe y en amor. ¿Ven? Por eso es importante que sigamos conociendo, entendiendo, indagando, profundizando. Por eso Pablo, hermano, le interesaba todo esto. Le interesaba que la iglesia pudiese comprender más de Cristo. Por eso él decía, yo predico el evangelio a muchos, pero enseño de Jesucristo para inspirar. Es diferente motivar y ser inspirado. ¿Por qué? Porque la motivación va a apelar a nuestros sentimientos, a nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Y esa motivación va a venir, depende del ambiente externo. ¿Sí? Si vamos a un culto donde hay motivación nada más, ¿sí? Y no estoy diciendo que sea malo, ahorita vamos a hablar de eso. Pero si nada más es motivación y voy a la iglesia a ser motivado nada más, esa motivación, ¿qué va a pasar? Me va a animar mi ánimo exterior. Voy a estar animado, oh, qué bueno. Pero ¿qué va a pasar? Que con ese ánimo, después de 3 días, 4 días, ese ánimo, ¿qué? Va a ir decayendo. A los 8 días voy a querer otra vez que alguien me anime, que alguien me motive. ¿Por qué? Porque ese ánimo se apagó, se cayó, estoy decaído. No, porque simplemente fue motivación. Pero si nosotros, Pablo le interesaba que fuéramos inspirados, por eso dice, yo enseño de Cristo, no nada más de la palabra, porque la palabra, hermano, puede ser, la palabra nos enseña de las doctrinas de Cristo. ¿Eh? Es como la receta que nos enseña cómo preparar una comida. Pero en sí, la vida no está en la Biblia. La vida está en Cristo. La Biblia nos enseña como una biografía del mero Cristo, del mero Dios viviente. ¿Sí? Un ejemplo, una receta. Cuando van a preparar una comida, la pueden buscar en internet, la pueden buscar de alguien más, en un libro de recetas, ¿verdad? Y esa receta le va a decir qué ingredientes ponerle a la comida que usted va a preparar, ¿verdad que sí?
¿Qué es lo que va a usar? Si va a usar tomate, chile, cebolla, pimiento, bueno, muchas cosas. ¿Qué tanto de cada una de ellas le va a poner a la comida? ¿Verdad? Y prepara esa comida. Pregunta, cuando está la comida, ¿qué nos comemos? ¿Qué se come? ¿La receta? ¿Se come el libro o se come la comida? ¿Verdad? La comida. La receta nos enseñó cómo preparar lo que nos va a nutrir, lo que va a estar dentro de nosotros, los que nos va a alimentar. La inspiración entonces viene, es como soplar un globo. Si yo voy a soplar el globo por fuera, simplemente el globo no se va a inflar, ¿verdad que no? Pero si soplo al globo donde se debe de soplar, el globo, ¿qué va a ir siendo? Se va a expandir, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace, lo que Pablo estaba interesado es que cuando enseño de Cristo, él decía que esa verdad los vaya expandiendo, les vaya a dar conocimiento para que entonces ustedes vayan siendo inspirados y la motivación y el gozo y la alegría no venga simplemente algo porque escucharon externo, sino porque entró dentro de ustedes y entonces ustedes se van a gozar, van a cantar, van a servir porque están inspirados de adentro hacia afuera y eso nunca se va. Aunque a veces podemos estar decaídos por una lucha, por una prueba, pero dentro de nosotros hay una esperanza, hay un gozo, hay una, que aunque estoy, como decía Pablo, aunque estoy afligido, aunque estoy con hambre, pero hay algo dentro de mí que no estoy derrotado, porque sé en quién he creído y sé dónde está mi esperanza y sé dónde está mi confianza, que aunque muera, aunque no tenga esto, yo sé que Él está conmigo. ¿Sí? Esa es lo que Pablo quería, que fuésemos inspirados con esa verdad. Y eso es lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Todo predicador, todo maestro. Que esta verdad presente pueda cada vez que vengamos a conocer, que cada vez esta verdad nos expanda, nos expanda, nos expanda, nos expanda, nos expanda, para que seamos inspirados, ¿sí? Y podamos entonces obedecer a Dios con amor, en obediencia, en fe y amor. Para que así, hermano, ¿sabe qué? Cada vez que somos inspirados y vamos siendo confrontados con la palabra, la cultura de obediencia que debe de ser ejercida cada vez en nosotros tiene que ir avanzando y creciendo. Porque sabe algo que podemos entender y podemos ver y luchamos, como les dije al principio, por una cultura de sugerencias muchas veces, ¿sí? Que a veces seleccionamos lo que queremos, en lo que queremos obedecer, en lo que queremos hacer. Lo que a veces no nos gusta, lo que a veces no nos conviene, a veces, no, esto no me conviene, esto sí, sí. Y hay cosas en la iglesia, hermano, en nosotros, que batallamos para obedecer. Un ejemplo, y hay ejemplos en la Biblia, un ejemplo, José, cuando estaba frente a la mujer de Potifar. Él batalló. ¿Usted cree que no batalló para obedecer a Dios ahí? ¿Usted cree que fue fácil? No. Como hombre, él tenía tiempo de no estar con una mujer. Se le presenta una mujer bella, perfumada. Él pudo haber racionalizado, si hubiese tenido una cultura de sugerencia, hubiese haber racionalizado, haber dicho,
si no me acuesto con ella, me van a correr de este trabajo. Porque ella me va a correr. Pudo haber racionalizado, dicho, si no lo hago, me van a correr. O pudo haber pensado, nadie me va a ver. Ella no va a decir, yo tampoco. Nadie va a saber. Pudo haber pensado, muchos lo han hecho, porque yo no. O pudo haber pensado, Dios es bueno, yo creo que me perdona. ¿Cuántas cosas no pudo haber racionalizado José? Pero más sin embargo, él razonó y dijo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque no quiero fallarle a mi Dios, porque no quiero invalidar su palabra, porque Él lo dejó establecido ya, que eso es pecado. Y dijo, no lo voy a hacer, no importa las consecuencias que vengan. ¿Y qué salió? Salió huyendo. Obedeció. Le costó. Jesús, en la tentación. ¿Era malo que convirtiera los panes en pan, en las piedras en pan? Tenía hambre. Podía haber racionalizado, mi padre no me va a entender, 40 días de ayuno, tengo hambre, pues, un milagro ahí. ¿No? Obediencia, dijo, escrito está. ¿Sí? Entonces, debemos de trabajar, de cambiar esa mentalidad de sugerencia, hermano, y poder implementar una mentalidad de obediencia. Pensar, ¿por qué yo voy a obedecer? ¿Cuál es la razón? No racionalizar y decir, no lo hago por esto, no lo hago por... Y pensar y racionalizar. Dios dijo, no. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a obedecer en fe. Un ejemplo, ¿por qué creemos que somos salvos? ¿Por qué? Por la Biblia. Porque creemos, tenemos fe. ¿Sí? Porque Dios mismo no vino y dijo, Gerardo, eres salvo, aquí estoy presente y te doy la salvación, te doy la vida eterna. No vino Dios a presentarme. ¿Por qué creo? Por fe. Y en esa fe actúo. ¿Eh? ¿Por qué creemos que somos bendecidos? Por fe. ¿Eh? ¿Por qué creo todo lo demás? Dice, por fe. ¿Eh? Pero hay una cosa que en todo lugar y muchas cosas, una, que a veces la gente, ¿lo digo o no lo digo? Ya es hora, ya no vamos a ir. Y en muchas cosas a veces, batallamos. Muchas, un ejemplo. Si Dios dice, hay que perdonar al que nos hizo mal. ¿Dios lo dijo o no lo dijo? ¿Verdad que sí? Pero voy a racionalizar. Él tuvo la culpa. Él me lo hizo. No vale la pena perdonarle. No, esto, ¿sí? Entonces no. No actuamos en obediencia a fe. Ok. ¿Sí? Otro dice, ok. El diezmo. ¿Creemos que todo es de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero en el diezmo mucha gente dice, empieza a racionalizar, dice, es de la ley, no es de hoy. Al cabo si doy, no doy, Dios de todas maneras me da la salvación. ¿Sí? Y hay debates y debates y debates, que si es, que si no es, que si es, que si no es, que si doy, que si no doy. ¿Sí?
Entonces, seleccionamos unas cosas para creer, pero no obedecemos a otras. Dios dice, ok, en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios sacó con abundancia al pueblo de Israel? ¿Por qué razón? Obedecieron, pero tenía un propósito Dios que dice, ok, yo les voy a dar abundancia, ¿por qué? Porque yo les voy a pedir para hacer ¿qué? Un tabernáculo, un templo donde yo voy a habitar. ¿Verdad que sí? Entonces, yo les voy a dar, porque yo les voy a pedir. Ahora, en el nuevo pacto dice, todo es mío. Dios ya nos dio. ¿Verdad que sí? Y nosotros somos el templo de Dios, sí. Pero también hay lugares donde hay ¿qué? Aires. Donde los santos venimos a reunirnos. Y esos lugares no se pagan con oración, ¿verdad que no? ¿Es para qué? Para edificarnos, hermano. Este lugar, esta bendición, es para edificarnos. En cualquier lugar es donde se reúnen los santos para ser que edificados para la obra del ministerio. Y se necesita el dinero. Y Dios dice, yo ya los bendije con toda bendición espiritual. Yo ya les di. Y eso, dice, además trae una bendición. Esa obediencia trae una bendición. Pero, como hay una cultura de mentalidad, ¿sí?, de sugerencia a veces, pensamos, ¿es? No es. ¿Se piensa? ¿Sí? No. Y Pablo está diciendo, quiero que obedezcan en fe, por amor, por Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que Dios bendice, eso es lo que Dios. Pero, por eso debemos de, y batallamos en esa mentalidad, siempre. Debemos de ir aprendiendo, debemos de ir quitando y tener una mentalidad, cultura de obediencia a Dios, por amor a Él. Amén. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a... Ya es buena hora, ya hablé una hora, así que ya es suficiente. Así que espero en Dios que haya sido edificado, que haya sido inspirado. No nada más motivado, sino que la palabra lo haya inspirado y lo haya motivado. Amén. A seguir creciendo, a seguir siendo edificados. Porque el trabajo es poder edificar. ¿Cuál es el trabajo de los santos y usted y nosotros? Edificar. Amén. Lo que usted sabe lo va a enseñar a otra persona. Edificar. ¿Verdad? Venimos aquí para ser entrenados, enseñados, para seguir siendo edificando, para seguir edificando a otros con el conocimiento de la verdad en Cristo.